Agosto, mes de la Biblia. El poder de su palabra. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente, el mundo atraviesa por situaciones económicas, políticas y de salud muy complicadas. Son tiempos de angustia, tiempos de tristeza, inquietud, zozobra, miedo, incertidumbre, temor, aislamiento, enfermedad y muerte. Las noticias de todos los días presentan un panorama oscuro a nivel mundial. Pero la gente, hoy más que nunca, necesita palabras de esperanza, palabras de vida eterna, necesita conocer el poder de la palabra de Dios. Por eso es que en la Sociedad Bíblica de México nos hemos preparado para transmitir en línea diferentes conferencias, talleres y conciertos, para llevar esperanza con la palabra de Dios. Tenemos la firme convicción de lo que dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Celebra pues con nosotros agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Continuamos celebrando agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Bienvenidos a esta transmisión que Sociedad Bíblica de México lleva para todos ustedes. Queremos animarles a que compartan estos mensajes que hemos estado pasando a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web www.sbm.org.mx. Bienvenidos. Conozcamos más de cerca el proyecto de traducciones que hace Sociedad Bíblica de México. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros nuevamente conectados en esta sección de celebración de agosto, mes de la Biblia, el poder de tu palabra. Estamos muy contentos de poder estar hoy con ustedes y hablar sobre un tema muy importante en el trabajo de la Sociedad Bíblica, la traducción de la Biblia a diferentes lenguas indígenas. Mi nombre es Iskra Galicia y soy colaboradora en la Sociedad Bíblica en el Departamento de Traducciones de la Biblia. Y hoy conoceremos un poco más de todo este inmenso trabajo que se desarrolla en nuestro país. Bienvenidos. En respuesta a la pregunta, ¿por qué es importante traducir la Biblia a las lenguas nativas? Recuerdo la lectura de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, y cantaban este canto nuevo. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre, redimiste para Dios gentes de toda raza, de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación. Considero que el impulso a la traducción de la Biblia acompaña a la Iglesia en el trabajo misionero. En la actualidad hay 7.359 idiomas en el mundo, hablados por más de 7.200 millones de personas para la gloria de Dios. El reporte de las Sociedades Bíblicas Unidas en agosto del año 2020 es que la Biblia
o parte de ella está disponible en 3.411 idiomas. Un gran logro. Sin embargo, hay todavía 3.948 idiomas, más de la mitad del mundo, que no tienen ninguna escritura. Significa que 1.500 millones de personas todavía esperan oír el mensaje de Jesucristo en su propio idioma. La Biblia, o parte de ella, ha sido un libro más traducido de la historia del mundo. El alemán, al inglés, al francés, al mandarín, al portugués, al coreano, y así podemos mencionar muchas. Pero lo más importante, ocasionando cambios trascendentales para el desarrollo de las culturas y grandes reformas, no solamente religiosas, sino políticas, educativas y culturales. Ha sido publicada, puesta en escena, esculpida, pero sobre todo ha sido tallada en el corazón de los seres humanos alrededor del mundo. Nuestra tarea hoy, más que nunca, en medio de tanto dolor, sufrimiento e incertidumbre, es acerca de la palabra de Dios a millones de personas en el mundo. Como Sociedades Bíblicas Unidas, estamos trabajando en las traducciones bíblicas arduamente, con la mirada puesta en que llegará aquel día en que todo el mundo pueda tener acceso a la Biblia, a una Biblia completa, en el idioma que hable a su corazón, y ver cumplida la Escritura, como dice en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos. Es por eso que es importantísimo traducir la palabra de Dios en este tiempo y hoy más que nunca. Dios me los bendiga. México forma parte del grupo de países que concentran cerca del 50% de la diversidad lingüística en el mundo, con una población cercana a los 10 millones de hablantes que forman entre el 8 y el 10% de la población nacional. México también ocupa un lugar importante en América Latina, con el 32% de los hablantes en alguna lengua indígena. En nuestro país tenemos un gran desafío para la traducción de la Biblia. La necesidad de la traducción tiene que ser muy amplia y compleja, y esto va en función de la diversidad cultural y lingüística que en nuestro país se presenta. Tenemos 365 idiomas en el país, pero desde el punto de vista lingüístico tenemos que considerar que también hay Biblias en español, Biblias en lenguas originarias, personas con necesidades diferentes que también necesitan la traducción de la Biblia y, por supuesto, las lenguas extranjeras. Así que la tarea de la traducción se convierte en una tarea titánica, muy importante. Hicimos una evaluación sobre las necesidades de la traducción en México. Hay algunas agrupaciones lingüísticas. De las 68 que se tienen, solamente 36 tienen alguna porción de las escrituras. Sin embargo, una Biblia completa, solamente hay 7 de 68. Y si lo comparamos con la totalidad de las lenguas que se hablan en el país, que son 364, solamente hay 122 grupos que tienen alguna porción o un Nuevo Testamento en sus idiomas. Así que la necesidad de llevar la escritura a un lenguaje que hable a su corazón, a un lenguaje donde puedan entender verdaderamente el mensaje de esperanza que las escrituras ofrecen, es una tarea bastante desafiante. Hemos avanzado mucho, pero la situación sigue siendo muy considerable.
Además de la situación socioeconómica y la discriminación que viven estos grupos, necesitamos considerar que hay muchos niveles de pobreza entre los grupos originarios. Los hablantes sobreviven día a día con el mínimo económico para poder desarrollar sus necesidades de sobrevivencia. Los índices de mortandad son muy altos en estos grupos indígenas, así que de una manera importante ellos no tienen las posibilidades de comprar una Biblia. Así que el trabajo de la traducción se ha vuelto una necesidad importante para ellos, pero también una tarea desarrollada por la Sociedad Bíblica de una forma gratuita. Conseguimos fondos para poder desarrollar y tener grupos de traducción de la Biblia para poder llevar a estas poblaciones la lengua y la Biblia, más bien en la lengua que ellos desarrollan. La posibilidad de contar con una Biblia en la primera lengua pensamos que es un derecho para todos. Los hablantes necesitan conocer la palabra de Dios en su lengua y no debe ser solamente un privilegio. Así que nuestra visión es llevar a través de la palabra de Dios esperanza y dignificación a los grupos que sufren marginación. Buscamos una transformación social importante a través del trabajo de la traducción, fortaleciendo las identidades, promoviendo y rescatando las lenguas locales y devolviendo la autoestima a la gente como hijos e hijas de Dios. Por eso surge la necesidad de tener un departamento de traducciones, donde se pueda desarrollar un trabajo completo para que nuestros hermanos y hermanas puedan conocer la Biblia a través de la traducción de ella a sus diferentes idiomas. Así que se hace indispensable el poder alcanzar a todos los grupos en nuestro país. Es muy triste que solamente 7 Biblias hayamos conseguido en estos tiempos. Y tenemos más de 50 años desarrollando el trabajo de la traducción, lo que hace indispensable el poder formar un buen equipo para llegar a cada rincón del país y que cada mexicano tenga la oportunidad de leer las Escrituras en su propio idioma. Buen día, mis amados. Mi nombre es Mauricio Delgado Mecinas, zapoteco de la Sierra Juárez, Oaxaca, México. Mi labor es proyecto de investigación de campo, que es visitar e investigar las comunidades de diferentes estados del país en donde todavía se habla la lengua materna y ver si hay la necesidad y el deseo de que tengan una porción de la Biblia en su propia lengua. Y para eso Sociedad Bíblica de México me ha encomendado este proyecto, ya que está interesada en que la palabra de Dios llegue hasta los rincones de cada comunidad con sus respectivos idiomas. Y para mí ha sido muy interesante este proyecto, ya que los lugares que hemos estado visitando nos han comentado de que se oye mejor la palabra traducida en su propia lengua. Y en lo personal, pues también me ha servido bastantísimo, ya que como pastor durante 35 años pues he predicado la palabra en mi propio idioma y he escuchado a mi gente diciendo que salen comprendiendo mejor la palabra cada vez que se proyecta en la propia lengua. Y para mí pues sigo diciendo de que pues es interesante este proyecto de Sociedad Bíblica de México, en la cual estamos encomendados en este tiempo. Y también vemos que también hay mucho campo que recorrer, hay mucho que investigar todavía y hay mucha necesidad todavía, por lo cual pues esperemos en Dios que Él nos permita vida y salud y poder continuar con este proyecto.
Gracias por continuar con nosotros en esta celebración, agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Estamos hablando acerca del tema de traducción de la Biblia a los diferentes idiomas. Y muchas personas se acercan para preguntarnos, ¿cómo hacen este trabajo? ¿Puede mi comunidad tener una Biblia? Hay algunas iglesias que se han acercado con nosotros constantemente preguntando si es posible comenzar un proyecto. Y todo comienza desde una investigación. Tenemos como parte de nuestros colaboradores al hermano Maurilio Delgado, que es nuestro investigador. Él viaja a los diferentes estados, a los diferentes grupos, para poder desarrollar un cuestionario que le llamamos estudio sociolingüístico, donde aprendemos acerca de la vitalidad de la lengua, el uso de la lengua, si es viable realizar un proyecto de traducción ahí, si hay gente que puede ayudarnos para hacer el trabajo de la traducción. Así comienza ese estudio de investigación. Después de hacer una evaluación completa sobre puntos importantes del uso de la lengua en las comunidades, se desarrolla otra aplicación u otro cuestionario donde vemos la viabilidad del trabajo. Y entonces se empieza a tener una conversación con algunos socios de nuestra organización o con otros ministerios que apoyan económicamente para desarrollar un proyecto de traducción. Se busca a las personas idóneas que tienen que ser hablantes de la lengua. Se relaciona con las iglesias de la localidad y si no hay una iglesia establecida, con los misioneros o con las personas que estén dentro de esa comunidad para saber si hay necesidad de poder establecer un proyecto de traducción. ¿Cómo seleccionamos a los traductores? Tienen que ser, como dije hace un momento, personas hablantes del idioma, donde de una o de otra manera podamos tener acceso al idioma. Tienen que hablar también el español, porque es el idioma puente donde nosotros desarrollamos toda la estrategia y la capacitación. Se habla con los líderes de la iglesia, de la zona, con las autoridades municipales y se busca tener un acuerdo de cooperación, donde la iglesia nos habla de sus necesidades, donde vemos a las personas que se desarrollan y buscamos los recursos adecuados para poder tener un proyecto idóneo. ¿Con cuántas personas podemos contar? Tratamos de arrancar siempre con 4 traductores nativohablantes que nos ayuden a desarrollar un buen proyecto de traducción. Después buscamos la manera de capacitarlos, desde el uso de la tecnología, porque en muchos de esos lugares los traductores no tienen conocimiento sobre la computadora. Así que empezamos desde su desarrollo inicial para que ellos puedan tener un programa especial que se ha desarrollado a través de las Sociedades Bíblicas Unidas. Se llama Paratex. Así que a través de esta capacitación también ellos están envueltos ahora en un proyecto de traducción. Buscamos a maestros, a pastores, a líderes que se desarrollan dentro de la comunidad y que puedan aportar de una u otra manera un respaldo y se genera un comité de traducción dentro de la comunidad que puede estar orando por el proyecto, ayudándoles en la revisión, que puedan leer sus textos dentro de la comunidad para que de una u otra manera se desarrolle ya un proyecto formal. Después de hacer estas investigaciones, entonces se presenta delante de nuestros donantes. Desarrollamos un proyecto especial donde hablamos de la necesidad, del número de hablantes y del impacto que las escrituras van a hacer para esa comunidad. Así que buscamos a través de todos nuestros contactos que la gente pueda adoptar este proyecto. Hemos recibido fondos primordialmente de Estados Unidos, de Europa, Holanda, Alemania, los Estados Unidos por supuesto, pero es importante desarrollar también un plan económico para que la gente apoye en México las traducciones. Un proyecto de traducción, dependiendo del trabajo, se desarrolla entre 6-7 años un Nuevo Testamento y hasta 10 o 12 años una Biblia completa, aún con la tecnología. Estamos capacitando a la gente desde un inicio hasta poder llegar a ser
algunos traductores. Y tenemos un programa integral de capacitación que vamos a hablar más adelante de ello. Una vez que se establece el proyecto de traducción, entonces empezamos a capacitarlos. Y con esa capacitación, ellos que nunca han tenido contacto con este tipo de trabajo, empiezan un desarrollo muy importante. Y quisiera compartir con ustedes el testimonio de uno de los nuevos traductores. Él es Dionisio López, de la etnia Mije de Huitepec. Escuchémoslo. Me llamo Dionisio López Sánchez, soy de la comunidad de Santa María, Huitepec, estado de Oaxaca, Sierra Norte. Y mi comunidad, pues es un pueblo rezagado, es donde no hay mucha comunicación por falta de internet, muchas cosas. Yo estoy en la traducción de Mije, en el libro de Lucas. Mi pueblo, mi gente, no entiende el español, no sabe escribir. Y les voy a compartir cómo es que obra Dios en cada uno de nosotros. Yo de mi parte, cuando empecé la traducción, pues yo dije, voy a traducir, pero ¿cómo? Si yo no sé leer, digamos, no sé leer el Mije, no sé escribirlo, pero yo sé hablarlo. Yo me puse a pensar, me puse a analizar muchas cosas. Yo los primeros días empecé, dije yo, ¿cómo lo voy a empezar a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué letras le empiezo? ¿Cómo tiene que ir? Pero mi traducción fue muy pues me complicó mucho, porque no es cualquier cosa traducir la palabra de Dios. Es muy, es complicado, pero cuando uno se pone en las manos de Dios siempre, Dios hace, como dice su palabra. Dios nos da visiones, nos da sueños. Y a mí, los primeros días, Dios me habló en sueños cómo escribir su palabra. Dios me daba cuáles letras iban a ir. Yo dije, Dios mío, pues hasta me desperté. Yo dije, pues ¿qué es esto? ¿No? Yo nunca me lo esperaba. Dios nos da esa sabiduría, como dice su palabra. Los profetas dijeron, no, ahí está Moisés, ¿no? Yo soy tardo en hablar, ¿no? Pero Dios le hizo hablar. Así también nosotros, ¿no? Yo la verdad ya lo viví, ya lo sentí y ahorita lo estoy aprovechando lo máximo. El libro de Lucas 13:1, donde dice, Pilato Hiatka, Galilea Hayet, Newpen, Tamuch Matan, Newpen, Ut to Vincent Yaquande, Venita Conuxte, Unek, Nyamshate, Ven Mizmi Maida Kuha, Ven Yahta Galilea Hayta, Hatsabe Was, Token Hay, Katihu, Ven Nishunha, Nuku Carpenter. Ese es Lucas 13:1-2. Continuamos hablando sobre el desarrollo de un proyecto de traducción. Una vez que se ha establecido el proyecto, que se han conseguido los fondos, buscamos también comprar los equipos adecuados. Al entregar un equipo de cómputo, ellos tienen dentro instalado un programa que se llama Paratext. Este programa les permite capturar en su idioma todo el texto bíblico. Así que empieza esta aventura, empiezan a desarrollar técnicas, empiezan a desarrollar revisiones y cada semana hay un equipo que se conjunta para revisar el avance de este trabajo. Al mismo tiempo tenemos expertos, consultores de traducción que nos ayudan a que el sentido de la Biblia sea el correcto, porque muchas veces se traduce de acuerdo al entendimiento, pero el proceso tiene que ser verificado y para ello tenemos diferentes expertos de las Sociedades Bíblicas Unidas que nos ayudan en este trabajo y lo hemos llamado el chequeo de la consultoría o del trabajo de traducción. Así que los traductores nunca están solos, siempre hay una retroalimentación, una revisión de su trabajo. Ellos no pueden tener acceso a los textos originales, pero a través del consultor se revisa precisamente la fidelidad de este trabajo.
como se los he mencionado, no es un trabajo sencillo. Lo que hemos hecho es desafíos de por 3 años comenzar con alguna publicación y queremos que la iglesia siempre esté participando de este beneficio. Por eso nos hemos puesto metas de 3 años para que puedan tener alguna publicación accesible entre los diferentes idiomas y siempre pensando en la necesidad de la iglesia. A veces comenzamos con Mateo, a veces comenzamos con los evangelios como Marcos, a veces comenzamos con algunas historias. Tenemos grupos que han comenzado con el libro de los Hechos, hay otros grupos que están comenzando con el libro de Santiago. Dependiendo de la necesidad de la iglesia, de la localidad, es como se desarrolla un proyecto de traducción. Por eso para nosotros es importante la aceptación. En los últimos años, como les he comentado, tenemos 6 Biblias completas y estas Biblias cada año hay una necesidad importante de la iglesia en pedirnos que podamos reimprimir la cantidad de Biblias que requieren. Es decir, que las traducciones están siendo activas y de una u otra manera están siendo aceptadas y desarrolladas en las comunidades. El uso de la traducción no se deja solamente en tener la Biblia y ya, porque mucha gente la porta debajo del brazo y se siente completa con tener la Biblia en su propio idioma, pero no la leen. Así que en conjunto con las iglesias y los comités de traducción se desarrollan actividades, talleres de lectoescritura en la comunidad, se hacen las prédicas en el idioma con las Biblias, se desarrollan actividades para niños a través de publicaciones como esta que tenemos aquí del Evangelio de Lucas, que lo hemos publicado ya en 11 lenguas, o a través de Nuevos Testamentos en audio para ayudar a las comunidades a que puedan interactuar siempre con la palabra de Dios. Nuestro objetivo entonces se vuelve muy importante en que las personas puedan entender y conocer un mensaje claro, un mensaje poderoso. El poder de la palabra es transformador. Y la idea no es nuestra, la idea viene desde el Señor. En Hechos capítulo 2 estamos hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Y es muy importante señalar que el acontecimiento más importante lo registra el texto diciendo: les escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro idioma. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Que el uso de la traducción pueda llegar a cada pueblo, a cada lugar donde la palabra de Dios pueda ser compartida, pero que también pueda ser entendida. Nos hemos encontrado muchos casos donde dicen: pero no entiendo. Mi familia me ha hablado por toda la vida en español y me han compartido las escrituras en español. Me las he aprendido en español, pero al escuchar en mi propio idioma, he sentido como Dios habla completamente y me enseña y me ayuda y me aconseja y puedo tener un mensaje poderoso que transforma mi vida y mi comunidad. Hola a todos, mi nombre es José Carlos Gómez y participo en el Departamento de Traducciones. En esta ocasión queremos agradecerles por seguirnos escuchando y quiero presentarles el testimonio de 2 de nuestros traductores y que ustedes de viva voz conozcan la experiencia de un traductor. Así que les invito a escucharlos. Mucha gente ha entendido y ha leído lo que es la lengua, porque en el español se le dificulta a mucha gente. Ahora hemos visto que sí, ha tenido un buen resultado lo que es la traducción en la lengua. Y es por esa razón que nosotros estamos orgullosos trabajando y haciendo con buena voluntad la traducción en la lengua tojolabal. También quiero compartir un texto en la lengua tojolabal que hablamos, que es en el libro de San Juan,
En el capítulo 3, versículo 16, dice de esta manera, que la Wilesh hastal Sjeakitik, Hasiahas Kuhol, Adios, Hakentiki, Sekawotik, Seatakitik, a único yunin, Spetzanil, Hamacha os Kuuki, Mi Ochakuk, Osta Hasak Anil, Almishaki. Mi nombre es Usías Arco Sánchez, soy traductor de la Biblia Chol. El idioma Chol es un idioma del estado de Chiapas, en la parte norte del estado de Chiapas. Actualmente estoy haciendo la revisión del Antiguo Testamento. Somos 4 del equipo de traducción de la Biblia Chol. Gracias a Dios hemos terminado el Nuevo Testamento. Se ha hecho la publicación de prueba del Nuevo Testamento y primeramente Dios, este próximo año estaremos terminando el trabajo de revisión del Antiguo Testamento para que posteriormente se pueda hacer la publicación de la Biblia completa. Estamos haciendo también como una Biblia de estudio. Estamos traduciendo las notas de estudio del español al Chol. Así que este trabajo pues va a ser de mucha bendición para la comunidad Chol al tener su Biblia de estudio en nuestro idioma Chol. Quiero cantar un canto para la gloria de Dios en el idioma que dice de la siguiente manera. Yaña y un Dios che chitio nietio, yaña y un Dios che chopetio, yaña y un Dios che cheletio, come mi año shan. Ñopo Dios de apusical, come y llorar el tío, come chachalish la kyun, y peyon la malen. Yaña y un Dios che chitio nietio, yaña y un Dios che choquetio, yaña y un Dios che cheletio, come mi año shan. Come mi año shan. También quiero recitar el texto del Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20, dice de la siguiente manera. Si chocochilel ichan, chanilah mesaño, si coltiayo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Qué les pareció escuchar al hermano Usías cantando en su lengua chol? Es un privilegio ser parte de los proyectos de traducción. Hoy queremos también invitarles a que escuchen una conferencia de parte del doctor Esteban Bot. El doctor Esteban Bot es el director mundial del equipo de asesores de traducción de las Sociedades Bíblicas Unidas. Así que les invitamos a que escuchen, que disfruten de esta conferencia. Bienvenidos a todos y todas a esta sesión en la cual también celebramos el mes de la Biblia con el tema de el poder de la palabra. Quisiera decirles desde el principio que primero vamos a tratar el tema del poder de la palabra y después vamos a trabajar la importancia de la traducción bíblica a la luz del poder de la palabra. Así que ese va a ser el itinerario que vamos a seguir y es un placer poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre estos temas. Cuando hablamos del poder de la palabra, ¿a qué nos referimos? Sin duda que no es lo mismo que hablar del poder económico, o del poder político, o del poder científico, o del poder eclesial. Es decir, es algo diferente. Sin duda, tenemos que preguntarnos qué significa para nosotros, en América Latina, la palabra poder. ¿Cuáles son las imágenes que se nos vienen a la mente cuando escuchamos la palabra poder? También es importante que definamos palabra. Durante mucho tiempo he sugerido que la iglesia muchas veces tiene discurso, pero poca palabra.
¿Será tan así? En nuestras realidades hay muchas luchas de poder. Dentro de oficinas, de corporaciones, dentro de sociedades bíblicas, dentro de instituciones educativas, dentro de las iglesias, en muchos ámbitos de nuestra vida encontramos luchas de poder que son nocivas, pero que son muy comunes en los diferentes ámbitos de nuestras sociedades. Para nuestro tema, se pueden elegir diferentes pasajes bíblicos y diferentes contextos históricos. Para esta vez, he decidido recurrir a los profetas del Antiguo Testamento que nos dejaron algo por escrito. En particular, me referiré a Jeremías, Amós, Miqueas e Isaías, estos autores bíblicos que nos dejaron algo por escrito y que son referentes para poder hablar del poder de la palabra. Uno de los problemas básicos con el concepto y la realidad del poder de la palabra es que en el fondo no estamos tan seguros que la palabra de Dios tiene poder. Muchas veces lo articulamos verbalmente, pero en realidad en varias situaciones no lo creemos de verdad. Cuando analizamos a los profetas de los siglos 8 y 7 a.C., encontramos que ellos participaron de lo que voy a llamar una palabra irresistible. A partir de aceptar el llamado de Dios, estos profetas, estas personas ya no son autónomas, independientes, sino que pertenecen a Dios, y ese Dios los hace participar de una palabra irresistible. Es importante entender lo que significa palabra para la cultura israelita. Esa palabra, que en hebreo es davar, no es como palabra en el uso cotidiano de América Latina. Palabra significa hecho, realidad. Esto lo podemos entender bien desde el relato de la creación. Si recuerdan, en el relato del capítulo 1 de Génesis dice, y Dios dijo, y se hizo realidad. Dios dijo, sea la luz, y la luz existió. Hoy en día hablamos muchas veces que las palabras se las lleva el viento. Decimos que ya no son confiables las palabras. En el contexto bíblico, palabra es algo muy importante que expresa una realidad concreta. Y esto es algo que tenemos que asimilar para entender realmente lo que es palabra en el texto bíblico. Ahora bien, ¿cómo es esa palabra que se apodera de la persona y no la suelta? El rol de la palabra es crucial. La palabra hablada es utilizada para traer una novedad, algo fresco, lleno de imaginación, de creatividad, que todo intento totalitario intenta frenar o anular completamente. Lo que ocurre es que hay una ideología imperante, dominante, que define la realidad para todos nosotros. Pero esa realidad no es la que Dios considera aceptable. Y entonces el rol de la palabra de poder es el de denunciar todo aquello que no condice con los propósitos de Dios para el ser humano. Esa palabra que se apodera del profeta tiene poder para cambiar. Y es precisamente esa palabra la que debe encarnar la sociedad bíblica y así transformar la realidad definida por ideologías no cristianas. Es por demás importante que entendamos el rol del profeta que encarna una palabra de poder. El profeta en ese sentido es único. ¿Por qué? Porque no solamente hace una crítica profunda de la situación en la que vive su pueblo, el pueblo de Israel,
sino que también tiene el coraje, la valentía de sugerir y causar una alternativa diferente. Esto es muy significativo, ya que el profeta, con su palabra de poder, puede ofrecer una esperanza genuina, creíble y verdadera. La palabra de poder que encarna el profeta no es una palabra de poder que vende humo, sino que ofrece algo concreto, real, verdadero. Reiteramos, el profeta es atrevido porque está convencido que la palabra de novedad que él proclama realmente tiene poder para causar, provocar, imaginar alternativas a la situación desesperante, chata, acéfala, rutinaria y aburrida en la que está inmersa la sociedad. Esa palabra de poder es una palabra que va mucho más allá de lo que generalmente entendemos por palabra de poder. Pero no es solamente la sociedad que vive una crisis profunda. La iglesia misma está frente a un desafío difícil para el cual parece no estar preparada. Es por esto que la iglesia necesita profetas, entre comillas, de verdad, que encarnen esa palabra de poder que puede transformar. Es decir, la tarea del profeta es exhortar, criticar, denunciar, pero por sobre todas las cosas, llamar a un arrepentimiento verdadero. Si uno hace un análisis especialmente en el texto hebreo de los profetas que nos dejaron algo por escrito, vamos a encontrar que el verbo más común y más importante que utilizan es el verbo shuv, que significa volver. Volver a la relación de pacto, volver a la relación con Dios. Y ese shuv implica un arrepentimiento genuino y verdadero. Esta tarea la vemos encarnada. ¿En qué? La vemos encarnada por Jeremías, cuando Dios lo llama y le dice, escuchen bien, mira, hoy te he puesto sobre reinos y naciones. ¿Para qué? Para arrancar y derribar, para destruir y demoler, pero también para construir y plantar. Fíjense, que trató de resistirse al llamado de Dios y le dio un montón de excusas y de razones por las cuales él no podía ser profeta, finalmente acepta y Dios le dice que su tarea es de arrancar y derribar, es decir, de desmantelar aquella realidad que va en contra de los propósitos de Dios, pero también construir y plantar. Y permítanme decirles que es fácil derribar, pero es muy difícil construir y plantar. Esto implica entonces que la palabra de poder proclamada por Jeremías será para derribar mundos viejos y crear mundos nuevos. Es por esto que reitero que en Israel el poder de la palabra era un concepto rico y lleno de vida. Existía el pleno convencimiento de que la palabra de Dios tenía poder para cambiar la historia. Pero inmediatamente nos damos cuenta que hay algo que no funciona. ¿Qué es? El problema radica en que la palabra de poder, esa que encarna Jeremías, esa que emite Dios, contiene verdades, exigencias, demandas, alternativas que no nos gustan. ¿Y entonces qué hacemos? Ahí la tenemos, a la palabra, frente a nosotros. ¿Qué hacemos con esa palabra? Lo que hacemos generalmente es tomamos esa palabra de poder y la domesticamos.
la acomodamos, la moldeamos hasta que se torna una elaboración propia y neutralizamos, incluso quizás le robamos su poder al cambiarla. Y es por esto que el profeta tenía la exigencia de asimilar una palabra de poder que es irresistible, persistente, ineludible, acaparadora y crítica. Además, participar de esta palabra de poder es un riesgo. ¿Por qué un riesgo? Porque la palabra provee una visión de la historia de la sociedad y de las relaciones interpersonales que difiere radicalmente de lo que es generalmente aceptado. Entonces, aparecen portadores de una palabra, pero que no es una palabra de poder, sino una palabra altanera, orgullosa, que diluye el mensaje y lo vuelve aburrido y que además adormece en vez de generar vida y esperanza. No obstante, la palabra irresistible de poder de Dios que proclama el profeta del Antiguo Testamento nunca es insulsa, insípida, indiferente o apática. Siempre tiene gusto. Es tan picante como dulce y refrescante. Es tan picante como el chile habanero. Y es precisamente esa palabra de poder que la sociedad bíblica debe proclamar. El problema es que hoy hay muchos que predican un evangelio de prosperidad, un evangelio barato, un evangelio positivista que no tiene cruz ni discipulado, sino sensación y facilismo. Y todo esto es mentira y una irrealidad. Nada de esto tiene que ver con la palabra de poder que estamos celebrando este mes en la sociedad bíblica. En definitiva, lo que han hecho es domesticar a la palabra de poder para que no duela, no desafíe, no desestabilice y no produzca cambio. Veamos algunos pasajes bíblicos para que entendamos bien de qué estamos hablando. Jeremías dice, y escuchemos bien, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Por eso, yo, afirma el Señor, estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. Así dice Jeremías capítulo 23, 29 al 33. ¿Realmente creemos, como dice Dios, que mi palabra pulveriza la roca, que tiene la capacidad de transformar la realidad? Desde ya, que con los que hablan por hablar, con los que mienten, con los que tratan de mantener el status quo, no se podrán derrumbar mundos viejos y crear mundos nuevos, realidades nuevas. Y estas realidades nuevas no se construyen a través de un nuevo sistema social, político o militar. Muchos han intentado este camino, pero no da resultado. El recurso que Dios nos ha dado en su palabra de poder es esa palabra que transforma, renueva y ofrece verdadera esperanza.
Así, el poder de la palabra irrumpe en la sociedad con la intención teológica de destruir los ídolos que captan la lealtad que solo Dios merece y de esa manera permitir que el verdadero Dios hable. Para nosotros, en el mundo evangélico, decimos no tener ídolos, no tenemos estatuillas, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que sí tenemos ídolos que a veces tratamos de que no sean visibles, pero que en realidad existen. Vuelvo a repetir, el poder de la palabra irrumpe en la sociedad con la intención teológica de destruir los ídolos que captan la lealtad que solo Dios merece y de esa manera permitir que el Dios verdadero hable. El profeta Miqueas es un ejemplo extraordinario de esta realidad, del poder de la palabra. Miqueas no tiene discurso, pero sí tiene palabra que tiene poder para derribar mundos viejos y crear mundos nuevos. Uno de los problemas principales que denuncia Miqueas, al igual que otros profetas, es la presencia de un liderazgo o de un liderazgo corrupto. Fíjense, escuchen lo que dice Miqueas, porque es tremenda la poesía de este profeta. Recuerden que la poesía siempre tiene ese poder especial de transmitir algo que nos llegue más a fondo que la narrativa. Él dice, gente malvada, qué mal les va a ir a ustedes. Al acostarse, hacen planes malvados. Al levantarse, los llevan a cabo. ¿Por qué? Porque tienen el poder para hacerlo. Si quieren terrenos, los invaden. Si quieren casas, se adueñan de ellas. Maltratan al dueño y a su familia y con engaños lo echan fuera. Miqueas 2, 1 y 2. Miqueas sigue diciendo, escuchen gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel. Fíjense cómo Miqueas se dirige a líderes del pueblo de Israel. Escuchen, gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel, ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos. Lo descuartizan como carne para el horno. Miqueas 3, 1 al 3. Y sigue diciendo, y sigue proclamando esta palabra de poder que es irresistible, que él no la puede contener, y dice, escúchenme ustedes otra vez, jefes y gobernantes de Israel, ustedes rechazan la justicia y no respetan ninguna ley. En Jerusalén y en mi templo, los crímenes y la violencia son cosa de todos los días. Los sacerdotes, profetas y jueces enseñan, predican y dictan sentencia solo a cambio de dinero. Escuchen bien, los sacerdotes enseñan, los profetas predican, los jueces dictan sentencia solo a cambio de dinero. Estos ejemplos demuestran que el problema principal que identifican los profetas es la irresponsabilidad, corrupción e insensibilidad de los líderes del pueblo. Miqueas, al igual que Isaías, Ezequiel y Jeremías, tienen la costumbre de llamar las cosas por su nombre. Miqueas es implacable.
ve la justicia y la denuncia como tal. Ve la corrupción y también la denuncia como tal. El profeta no permite que se diluya el problema mediante una gimnasia semántica que reemplace corrupción por creatividad o injusticia por ineficiencia. Me acuerdo una vez un gobernador en la Argentina, un gobernador de una provincia importante, dice, no, nosotros no es que seamos corruptos, somos creativos. Y la verdad que no hay mucha injusticia, lo que hay es ineficiencia. Mentira, dice Miqueas. Miqueas no acepta que la palabra de poder, que es irresistible, que es llamada a derribar, desmantelar, pero también a construir, que esa palabra sea silenciada. Sin embargo, la realidad es que el poder de la palabra muchas veces está ausente de muchos pueblos en el mundo porque esa palabra de poder no ha sido traducida a su idioma materno, a su idioma del corazón. Y entonces queremos ahora tomar aquello que hemos aprendido del poder de la palabra y entender esa realidad a la luz de la importancia de la traducción de la Biblia. El poder de la palabra es lo que nos convoca a la tarea de la traducción de la Biblia. Hemos visto que la palabra tiene poder para cambiar, para transformar, para construir. Pero esa palabra se tiene que hacer carne en la vida de diferentes culturas de América Latina y del mundo. Y solo se podrá lograr si esa palabra es traducida, si esa palabra es hecha realidad en la vida cotidiana de la gente. Personalmente, creo que el poder de la palabra se manifestará en la medida en que esa palabra llegue al corazón de la gente. Creo que es verdad que para la mayoría de nosotros que estamos participando de este mes de la Biblia, es muy fácil ir a una sala de ventas y comprar una Biblia. Y uno tiene hasta la posibilidad de elegir diferentes versiones, de elegir de diferentes formatos, elegir de diferentes colores, con diferentes vocabularios que nos ayudan a entender mejor esa palabra de poder. Sin embargo, esa no es la realidad de la mayoría de la gente en el mundo. No quiero abrumarlos con estadísticas, pero sí pintarles un cuadro simple y diciente. Fíjense, los especialistas nos informan que hay alrededor de 7.358 idiomas que todavía están vigentes hoy en distintas partes del mundo. Pero solo 699 idiomas de esos 7.000 tienen la Biblia entera. ¿Se dan cuenta? La injusticia que estamos viviendo en cuanto a Nuevos Testamentos, los hay completados en 1.550 idiomas y existen alrededor de 984 idiomas que al menos tienen alguna selección de la Biblia. Puede ser un versículo, un párrafo, un evangelio, un salmo, etc. Si bien
hay diversas maneras de interpretar estos números, como por ejemplo, hablantes de un idioma que no tienen la Biblia pueden acceder a la Biblia a través de otro idioma que conocen. Eso pasa en algunos lugares del mundo, pero, como veremos, aún esto no es solución, ya que la Biblia no está traducida a su lengua materna, a su lengua del corazón. Y es muy diferente, como todos sabemos, si nosotros como latinoamericanos que hablamos castellano tuviéramos solamente una Biblia en ruso, esa Biblia no tendría la influencia y la capacidad que tiene el idioma castellano para nosotros. A la luz de esta realidad, entonces, donde vemos que hay muchísima gente en este mundo que no tiene el poder de la palabra en sus manos y en sus corazones, queremos reflexionar un poco acerca de por qué es importante la tarea de traducción de la Biblia. ¿Por qué es importante que las sociedades bíblicas a lo largo de todo el mundo se ocupen de la tarea de traducción de la Biblia? Para esta reflexión y para enriquecer esta reflexión, he solicitado la opinión de varios de mis colegas, que algunos de ustedes conocen. Algunas de esas opiniones están incluidas en los siguientes párrafos. Reflexiones de los doctores Bill Mitchell, Edesio Sánchez, Samuel Almada, Isela Trujillo, Marlon Winnet, Roberto Bascom, todos colegas muy queridos. Desde ya que todos coincidimos en que existen cientos de comunidades cristianas hoy día en el mundo que no cuentan con una Biblia en la lengua que mejor pueden comprender. Por lo que solo se puede acceder a la palabra de Dios a través de una segunda lengua, poco o nada comprensible. O por lo que otros dicen, pero no tengo la capacidad de decir algo en base a mi propia lectura. En ese sentido, acceder a la palabra de Dios y al poder de esa palabra en la lengua de su corazón tendría que ser un derecho y no un privilegio. Al reflexionar sobre el tema de la traducción de la Biblia y el poder de la palabra, entendemos de antemano que la traducción de la Biblia es misión. Es decir, esa palabra de poder que encarnaban los profetas es la que genera misión. Ellos lo expresaron en hebreo, luego fue traducido al arameo y al griego, y nosotros hoy lo tenemos traducido al castellano. Y cuando hacemos traducción de la Biblia, me permito declarar que eso es hacer misión. Dicho de otra manera, hemos sido comisionados a compartir la palabra de poder a toda cultura, a toda nación, a todo pueblo, a toda persona. Me animaría a declarar que no hay misión sin traducción. A menos que la Biblia sea traducida al idioma del corazón de la persona, la gran comisión no se cumplirá. Ahora bien, con esto no quiero decir que el ser humano se salva por información, por tener un texto, pero sí el ser humano es redimido por la obra salvífica de Jesús en la cruz, proclamada por el texto inspirado por Dios. Y es precisamente ese texto inspirado el que debe ser traducido para que el ser humano pueda ser partícipe de esa palabra de poder. Otra razón por la cual es tan importante la traducción de esa palabra de poder que estamos celebrando es que la traducción fortalece y visibiliza la lengua, la cultura y la identidad de comunidades minoritarias que muchas veces son discriminadas y oprimidas. Esto se ve
en las múltiples actividades que se desarrollan alrededor del proceso de traducción de la Biblia. Porque al tener un texto literario, dicha comunidad, al tener ese texto en el idioma, se valoriza y también se valoriza la posibilidad de aprender a leer, de aprender a escribir, y se fortalece tremendamente la identidad de la comunidad. Y por lo general, la traducción de la Biblia es el primer documento escrito en toda su historia. Esto les abre un lugar como pueblo y nación propia, que ahora cuenta no solo para sus regiones, sino a nivel nacional. La publicación de un Nuevo Testamento, por ejemplo, o una Biblia, abre puertas para que en los medios de comunicación masivos ahora salgan noticias y expresiones culturales de su cultura y pueblo en la radio, la televisión, en internet, etcétera, etcétera. Podemos decir con confianza que la traducción de la Biblia redime y renueva a pueblos y culturas que hasta ese momento se encontraban relegadas, postergadas y olvidadas. Y de alguna manera, cuando una cultura logra traducir la Biblia a su propio idioma, está declarando su independencia lingüística y así ya no depende de otros para comprender esa palabra de poder. Ya no tiene que depender de la interpretación de otras culturas, sino que puede hacer su propia interpretación, porque ahora comprende esa palabra de poder que Dios les ha entregado. Además, sin duda, la traducción de la Biblia nutre y provee un servicio muy importante para la Iglesia cristiana en cualquiera de sus expresiones. Tal es así que una traducción de la Biblia puede tener un efecto dominó. El hecho de que se publique una Biblia en un idioma minoritario motiva a otras culturas con otros idiomas a traducir la Biblia de poder para sus propios pueblos. En muchos casos, este proceso favorece el diálogo entre culturas y así se crean puentes culturales y religiosos. Esta es una realidad que da esperanza genuina a esas culturas minoritarias y por eso es tan importante traducir la Biblia. Concluimos haciendo un llamado a la Iglesia cristiana a verdaderamente asimilar, encarar y proclamar la palabra de poder que tanto necesita nuestro mundo. Asimismo, le pedimos a la Iglesia a que se comprometa con el ministerio de la traducción bíblica. Porque sin Biblia, sin el poder de la palabra, sin el ancla teológico que todos necesitamos, corremos el riesgo de estar a la deriva y nunca estar en el camino de cumplir la gran comisión. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias por seguir aún con nosotros. Hemos escuchado al doctor Esteban Bot, quien de una manera clara nos ha invitado a seguir participando en las traducciones bíblicas. Ahora les invito a escuchar el testimonio del doctor Alfredo Tepox. El doctor Alfredo Tepox es uno de nuestros traductores con más experiencia. Él participó en la traducción de la Biblia Dios habla hoy y hoy está trabajando también en la revisión de esta traducción. Así que les invitamos a que escuchen al hermano Alfredo Tepox. Buenas tardes. Me llamo Alfredo Tepox, soy de Puebla, orgullosamente poblano. Nací hace 80 años, un poquito más, ya voy a cumplir 81, y lo importante de mi edad es que entro ya en el pleno invierno de mi vida,
pero mi primavera casi podría dejarse en el olvido. Pero han sido el verano y el otoño y el incipiente invierno lo que para mí es significativo, porque tiene que ver con mi nueva vida en Cristo. Pero para hablar de esto, tengo inevitablemente que hablar de una que llamaríamos mi prehistoria. Y entre mi nacimiento y los 20 años, yo me moví en un ambiente de mercado. Mi padre era comerciante y yo viajé mucho por la República. Él era comerciante en frutas y legumbres. Y entonces, mi vida anterior fue eso, una vida de comerciante, de viajero constante, hasta los 20 años. Pero el Señor quiso que en algún momento de mi vida, que no era nada ejemplar, me pasara lo que al hijo pródigo. Poquito me faltó para ponerme a comer algarrobas, como el hijo pródigo. Pero sí pude darme cuenta que estaba yo mal. Y entonces, como en el pasaje del hijo pródigo, volví en mí y pensamos siempre que lo que llamamos conversión se da en el contexto de la iglesia. Y se da en el contexto de una predicación, o se da cuando le entregan un folleto, o cuando lo visitan uno en casa y le predican la palabra. Y curiosamente a mí no. A mí me ocurrió en el peor de los momentos y me di cuenta que lo que yo estaba haciendo no estaba nada bien. Entonces, muchas veces pienso en el pasaje de Hechos, cuando se les predica a los gentiles, y los gentiles empiezan a hablar en lenguas. Y entonces uno de los apóstoles dice, ¿quién puede detener el agua? O sea, ya cómo podemos condicionar si los bautizamos o no, si ya los está bautizando el Espíritu Santo. Bueno, eso pasó conmigo. Mi conversión ocurrió antes de mi encuentro con la palabra. Pero cuando me encontré con la palabra, yo ya estaba listo para escuchar, para leer. Y aquí entra un detalle que puede parecer presunción, pero se habla mucho de leer la Biblia en un año, y yo me río, porque yo en mi primer año de experiencia cristiana, mi primer año de contacto con la Biblia, la leí por lo menos 3 veces, y desde entonces no la he soltado, y desde entonces mi vida cambió totalmente. Si ustedes me preguntan qué es ser cristiano, yo empezaría por decir que ser cristiano depende en mucho del contacto que tengamos con la Biblia y que la reconozcamos como palabra de Dios y que reconozcamos su poder transformador. A mí me cambió, totalmente me cambió la vida la Biblia, y llevo ya 60 años de convertido, y esos 60 años han sido exactamente lo contrario de lo que yo o cualquiera hubiera esperado que yo fuera. Durante mis primeros 20 años yo no tuve mayor preparación académica. Terminé mi primaria, quise iniciar la secundaria y por razones económicas en el trabajo no lo pude hacer. Pero en mi conversión vino nuevamente el ansia de saber, de entender, de estudiar más, prepararme para ser ministro de la palabra. Y entonces, desde aquel tiempo y hasta la fecha, mi esposa decía que yo he sido un estudiante todo el tiempo. No he parado de leer, siempre estoy inquieto, siempre quiero aprender más y no estoy satisfecho con lo que he llegado. No, en absoluto. Pero sí, plenamente lleno en cuanto a el reconocimiento de que Dios y su palabra tienen un poder transformador. Mi vida cambió totalmente. Y entonces, como un recién convertido que quiere servir a su Señor, pues fui muy activo en la iglesia. Y lógicamente, en mi iglesia, pues
Me empezaron a fijar en mí, me empezaron a dar quehaceres para la escuela dominical y empecé incluso a ocupar el púlpito sin tener reparación, basado en que, pues en esos momentos en que uno tenga que hablar del Señor, el Espíritu va a venir y nos va a dar las palabras. Es cierto, pero también hay una exageración en ello. Porque yo, más de una vez, le he pedido perdón al Señor por las tonterías que habré dicho en aquellos primeros años. De mucho corazón, con mucho deseo de ayudar a la gente, pero sin ninguna base realmente sólida en cuanto a enseñar la palabra. Bueno, pero no voy a alargar mucho, solamente diré que la iglesia, eso tengo que reconocerlo, apoyó mi deseo de seguir estudiando y de prepararme para ser ministro. Y me mandaron becado, medio becado, a un seminario. Pero terminé nada más lo que sería el equivalente a un bachillerato, porque yo no tenía base académica para seguir adelante. Un profesor me defendió y dijo, ya que estás aquí, pues haz tu secundaria y estudias y sacas tu liceo, tu bachillerato. Y así lo hice. Entonces, cuando salí del seminario, ya con una casi completa secundaria y bachillerato en teología, pero no era suficiente. Empecé a trabajar en la iglesia, vinieron problemas en la iglesia. Hay un problema en nuestras iglesias, cuando alguien avanza, no quieren gente preparada. No sé por qué, no hemos entendido que a mayor preparación, mejor servicio para la iglesia, mejor predicación, más crecimiento para la iglesia. No lo entiendo. El caso es que tuve que apartarme de la iglesia por un tiempo y entré a trabajar en el campo secular. Pero aquí entra la grandeza, aquí entra la gran acción de Dios en mi vida. Estaba yo en un trabajo cercano aquí a la Sociedad Bíblica de México y quise visitar a un compañero que conocí años atrás aquí. Lo vine a visitar. Y estando aquí, platicando con ese amigo, el entonces director de traducciones aquí en México me vio y después de 2 titubeos se detuvo a hablar conmigo. Dice, quiero hablar con usted. Perfecto. Y yo fui a su oficina, y nos pusimos a conversar y me ofreció traducir lo que hoy es la Biblia, Dios habla hoy. Y en esa conversación me dijo, hemos ya traducido el Nuevo Testamento con el título de Dios llega al hombre. Y ahora quisiéramos traducir el Antiguo Testamento. ¿Cómo anda usted de hebreo? Pues me defiendo ya. Y su griego, pues lo deletreo, pero también lo conozco. Perfecto. Entonces haga un ensayo y partimos ahí. ¿Sí? A ver cómo redacta, qué es lo que necesitamos. Pues puedo decir sin falso orgullo que mi trabajo les gustó y me aceptaron para participar inicialmente para un solo libro del Antiguo Testamento. Pero cuando terminé ese libro me dieron otro y otro y otro. Al final acabé trabajando en la traducción de Dios habla hoy junto con otros. Pero lo interesante es que los otros tenían ya un nivel académico muy alto al mío. Y por la gracia de Dios yo pude estar a la par con ellos solo de manera intuitiva. Solo porque me defendía yo con las lenguas bíblicas y solo porque mi lengua, el español, me ha encantado todo el tiempo. Soy un loco por mi idioma. Entonces, sí, sé escribir, sé redactar, y entonces aquí está, en parte, lo que he hecho. Muchos me preguntan, oye, ¿cómo llegaste a ser traductor? ¿Qué te movió a ser traductor? Pues nada, yo no pensé en ser traductor de la Biblia. Y aquí estoy, rompiendo reglas académicas, porque yo no podría haber empezado a ser traductor de la Biblia sin un doctorado en lingüística o en teología o en algo. No podría haber sido
un traductor de la Biblia sin tener experiencia de redacción en algún periódico o revista. Sin embargo, aquí está mi redacción. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que me voy a hacer traductor? Nada. Yo diría que más bien un señor que se llama Jesús me empujó por atrás y me puso aquí y aquí estoy. Entonces, eso suena muy arrogante, suena presumido, suena como que hay tú tan especial que el Señor te escogió para ser traductor, pero francamente eso fue lo que sucedió. Yo no puedo recordar un momento, excepto cuando leí la versión 909 de Valera, que yo pensaba, esto está muy bien, pero se podría decir de manera más sencilla. Y creo que es el único toque, algún anticipo de lo que yo llegaré a hacer como traductor de la Biblia. El sentir que la palabra de Dios tenía que ser expresada de una manera sencilla, clara, sin complicaciones, sin quitarle la fuerza que tiene la Biblia, pero diciéndolo de otra manera. En ese sentido, yo creo que soy diferente a la gran mayoría, y digo gran mayoría, de los cristianos. Porque en la iglesia cristiana, como ustedes saben, se cree que la Biblia es la palabra de Dios. Yo también lo creo, por supuesto. Pero piensan que es tan palabra de Dios que no se debe cambiar nada. De hecho, en mi experiencia como traductor, más de una vez me ha citado el texto de Apocalipsis. Hay de aquel que quite o añada a la palabra que está aquí. Y yo como traductor sé que no puedo hacer eso, porque entonces tendría yo más bien que enseñar a la gente a leer hebreo y griego, cosa que no he hecho. Soy profesor de hebreo hoy día, pero nunca me he dedicado a enseñar a la gente a leer la Biblia en hebreo o griego. No, en cambio sí he contribuido con mi conocimiento de mi lengua y mi amor por mi lengua a poner la Biblia en un lenguaje sencillo. Entonces, para mí, esto va más allá del testimonio, porque no es un testimonio personal de conversión simple. No es un testimonio de cuántos logros académicos he tenido, que los tengo ya a estas alturas. No es un testimonio de decir, yo he participado en la traducción de la Biblia 3 veces. No, es que Dios tiene sus ocurrencias. Riámonos un poco. Y yo me río. Dios tiene sus ocurrencias. ¿Y cómo se le ocurrió a él que este poblano, ex comerciante, con limitaciones académicas, pudiera servir como traductor de su palabra? Para mí, todavía me sorprende. Pero lógicamente para mí también me llena de alegría, me llena de gozo y me llena de orgullo, un orgullo sano, porque lo he logrado. Y cuando a través del tiempo he encontrado gente que me cuenta que ellos leyeron esta Biblia, y esta Biblia, Dios habla hoy, esta versión, les mostró al Señor Jesucristo, y que ahora son cristianos y aman la Biblia en esta versión, y yo calladito no digo, yo participé en ella, eso para mí es una gran satisfacción. Entonces, todo es posible para el Señor. Para Él no hay imposibles. Porque Él puede hacer de un pescador un gran apóstol. Él puede hacer de un erudito en las Escrituras y perseguidor de la iglesia un gran apóstol a los gentiles. Él puede hacer con nosotros muchas cosas. Entonces, si a mí me piden hacer algo, es simplemente repetir mi experiencia sin que esto caiga en la vanagloria, pero repetir mi experiencia y mostrar que Dios es el Dios de las sorpresas, es el Dios de las paradojas. Hace cosas que no encajan, pero Él las hace encajar. De alguna manera en sus planes somos una pieza faltante que ni nadie ha encontrado, solo Él.
y Él nos toma, nos pone en el lugar adecuado y completa el rompecabezas. Entonces, esto soy yo brevemente como traductor de la Biblia. Un traductor que no era traductor. Un biblista que había leído la Biblia, la conocí bastante, la conozco bastante, pero no era. Para mí es el punto de llegar a conocer la Biblia. Simplemente la leí y la releí, la sigo leyendo porque me llena, me encanta leer la Biblia. La disfruto. Y ahora en esta versión en lenguaje popular, me parece que se logró hacer que diga lo que Dios quiso decirnos siempre, pero lo dijo en una manera que la gente común puede entender. Entonces me parece que esa ha sido una misión para mí inesperada, pero encontró en mí que conozco el lenguaje de mi pueblo, criado en un mercado. ¿Se imaginan si no conozco todo tipo de lenguaje a partir del mercado? Pararme en una clase y dar una clase de español y de poesía no me es trabajo porque amo mi lengua, pero no era ese el propósito de mi vida. No era mi propósito ser traductor, pero Dios quiso que lo fuera. ¿Y qué le queda a uno? Como dice Amós, si Dios dice profetiza, ¿quién puede quedarse callado? Ahí me dijo, ¿vas a ser traductor? No tuve más camino que ser traductor, ser obediente y hacer lo que me pidió que hiciera. Así que ese es brevemente mi testimonio personal como traductor de la Biblia. Y lógicamente mi temor al compartir esto es que haya quienes piensen que si Tepox lo hizo, cualquiera lo puede hacer. No, eso sí no lo creo. Creo que cada quien es lo que Dios quiere que seamos, siempre y cuando nosotros nos dispongamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. No es una cuestión de voluntad nuestra, es la voluntad de Dios y es obedecer esa voluntad. Es todo lo que puedo decir. Y que agradezco la oportunidad de decirlo. Gracias. La Sociedad Bíblica de México ha estado desarrollando el trabajo de la traducción por más de 50 años, llevando a cada comunidad esperanza, de alguna manera, identidad, fortalecimiento, renovación, lo que implica el poder de la palabra para las diferentes lenguas. Hemos tenido el privilegio de entregar a la lengua chol la Biblia completa, a la lengua maya, a la comunidad tzotzil de Chenaló, en medio de un conflicto con la guerra de los zapatistas, a la comunidad tzotzil de Chamula, y en especial tuve el privilegio de participar en esta entrega. Fue una actividad muy emotiva. Los hermanos prepararon una reunión especial en medio de la nueva comunidad, ahí en la Nueva Jerusalén, en San Cristóbal de las Casas. Y ellos pusieron una manta muy específica. Dios habla Chamula. A mí me impresionó tener la oportunidad de estar en esta comunidad. Y en el momento que el traductor principal levantó la Biblia y empezó a orar, y empezó a llorar y a decir, Dios, gracias, porque la vida de miles de personas fue sembrada para que nosotros tuviéramos hoy la oportunidad de tener esta Biblia completa. Hay mucha historia con esta comunidad. Fueron muchos años desplazados, torturados, y después de la entrega de esta Biblia, ellos han estado fortalecidos y ahora relacionándose con las Escrituras de una manera impresionante. Años después, estuvimos en la comunidad de Oshchuk y Tenejapa, donde también entregamos más de 10,000 Biblias, y fue impresionante ver que en un par de horas los hermanos se organizaron de tal manera que 15,000 Biblias fueron entregadas en esta oportunidad. Después viajamos a la etnia celtal de Bachajón, donde también recibieron la Biblia. Y esta tiene una peculiaridad porque es la primera Biblia traducida en español y en la lengua bachajón, pensando precisamente entre la juventud. Muchos años después,
Viajamos a la comunidad Mije y en medio de las montañas y una celebración especial pudimos entregar la Biblia en Mije de Quetzaltepec. Ha sido espectacular ver el impacto que las escrituras causan en la vida de las personas. Vidas transformadas, familias completas reconciliadas, comunidades siendo realmente interactivas en muchas cosas, porque el poder de la palabra ha transformado sus vidas. Esto ha sido emocionante, pero nos queda mucho por hacer. Actualmente tenemos proyectos de traducción activos y estamos involucrando en llevar escrituras a las diferentes etnias. Estamos trabajando con los choles, estamos trabajando con los purépechas, estamos trabajando con los tojolabales, estamos trabajando con los mijes de Huitepec, mijes de Yalalac, estamos trabajando con los zapotecos de Yalahui, de Yalalac, estamos trabajando también con los mazatecos de Izcatlán, con los mazatecos de Xoyaltepec y con los chinantecos de Ojitlán. También estamos traduciendo las Biblias a la lengua de señas mexicanas y estamos interactuando con los niños también al desarrollar materiales para ellos y materiales en audio, porque queremos que todas las comunidades puedan desarrollar el trabajo. Hemos hecho algunas cosas, hemos avanzado mucho, gracias a Dios, y gracias a muchos de ustedes que nos han apoyado, pero aún el trabajo es arduo y tenemos un sueño. Hemos desarrollado un plan estratégico para desarrollar 100 nuevas traducciones en los próximos 10 años. Hemos comenzado, pero necesitamos de su apoyo para llegar a cada comunidad y desarrollar un trabajo que hable al corazón y que transforme la vida, porque el poder de la palabra es transformador, reconciliador, renovador. Así que los invitamos a que se unan con nosotros y que podamos seguir llevando esperanza a quien más los necesita. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Canales y estoy también colaborando en la área de traducciones. Yo pienso, y para mí más que nada, es la importancia de la traducción. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se apoya mucho en lo que es el sector de los adultos, a veces el sector de los jóvenes, pero también yo pienso que es muy importante el sector de los niños. Una experiencia en la que yo tuve es obviamente que fuimos a dejar el audiolibro de Lucas a una comunidad en Oaxaca, que es San Francisco Xolotepec. Una de las cosas que me impactó es obviamente primero el llegar en esos lugares. ¿Por qué? Porque muchas veces subíamos y bajábamos un cerro, subíamos otro, veíamos a lo lejos un poblado que a lo mejor decíamos ese es el poblado en el que íbamos a llegar, y no, resultaba que todavía faltaba un poco de tiempo. Obviamente preguntando a las personas en las que nosotros nos encontrábamos en el camino, le decíamos que sí, ya mero llegábamos al sitio, y obviamente nos decían sí, que quedaba un poco más cerca es el sitio, pero a nosotros en lo personal, como yo iba manejando, se me hizo un poco pues demasiado lejos. Pero lo que a mí me gustó y llenó mi espíritu, obviamente, es cuando llegamos al lugar.
unos hermanos ya tenían un lugar indicado para tener lo que es la entrega del audiolibro, que si damos cuenta aquí enfrente lo tenemos, y es un audiolibro que obviamente es solamente para niños y está en zapoteco. Entonces, en ese aspecto, nosotros cuando empezamos a ver la cara de los niños, cuando obviamente a un niño se le da un regalo y ese regalo es un libro, y este libro pues habla de las palabras de Dios, habla de la obra de Dios en sí. Entonces nosotros vimos su alegría al recibirlo. Nosotros obviamente no hablamos el idioma, pero obviamente vemos las facciones, las muecas de los niños y con esa gratitud que siempre reciben como un niño, como un juguete nuevo. Sabemos que muchas veces nosotros nos enfocamos a otras áreas que son los jóvenes y los adultos, pero también la traducción para niños es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que los niños obviamente es el futuro de México y obviamente el Señor también para ellos hizo una traducción. En ese aspecto, cuando nosotros nos regresamos, nos tocó un percance de que se había desgajado el cerro, pero a pesar de todas esas contras y esos pros que nosotros tuvimos, me sentí muy contento y me sentí obviamente muy gratificante porque participé en esta entrega de estos audiolibros, en los cuales se ve la gratitud, y a pesar de eso me dio mucho más gusto porque nos comentaron que los iban a usar en lo que es la escuela de los niños. ¿Por qué? Porque ellos obviamente el español lo hablan muy poco, a lo mejor mínimo lo hablan, pero es una gratificación y una cosa muy grande que lleguen y obviamente este audiolibro en su propia lengua, en algo que ellos pueden entender, que también en ese aspecto el Señor también a ellos los quiere. Muchas gracias. Sociedad Bíblica de México llevamos más de 50 años acercando la palabra de Dios a las personas de los sectores más vulnerables de nuestra nación. Cada día trabajamos para que la Biblia llegue a personas de grupos indígenas. Gracias a las traducciones que se han realizado, cada año más de 5,000 personas reciben la Biblia en su idioma materno. Actualmente la Sociedad Bíblica de México trabaja en 14 proyectos de traducción con 50 traductores activos en sus comunidades. También la Biblia llega a niños en riesgo. A través de este proyecto se colabora con ministerios que ayudan a niños sin Cristo, entregándoles escrituras en formatos adecuados y totalmente gratuitos. Para la comunidad sorda se ha desarrollado escrituras en el idioma de lengua de señas mexicana para acercar a este grupo marginado el mensaje de vida en video. Con el proyecto No Hay Límites, cada año se entregan escrituras en el sistema Braille y en audio para personas con discapacidad visual. Como podemos ver, el reto es muy grande. Por eso, en este mes de la Biblia, te invitamos a participar con tus oraciones y tus donativos para que la Biblia llegue a más personas. Realiza tu donativo a la cuenta que en este momento aparece y colabora para que ningún mexicano se pierda.
Les agradecemos muchísimo su preferencia, su atención para esta transmisión de Sociedad Bíblica de México. En agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Y sabemos que su palabra tiene poder por sobre cualquier cosa que nos pueda estar atemorizando. Por eso tenemos esa firme convicción de que la queremos compartir a todos aquellos que necesitan ánimo, esperanza, una transformación en sus vidas. Gracias y los invitamos a que nos acompañen en una más de nuestras transmisiones. Agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra.